Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? ¿Todos están bien? Amén. Hemos estado estudiando la serie La Obediencia y vamos a abrir unas enseñanzas ahorita. Y yo les he titulado Volviendo al corazón del Evangelio, porque necesitamos aprender a evangelizar a nuestra familia, a los que nos rodean, y vamos a ver aspectos que necesitamos aprender para poder enseñar la palabra de Dios a nuestras familias. Amén. Y le quiero pedir que cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, disponemos nuestra vida, nuestro corazón. Queremos centrarnos siempre en tu palabra, evangelizando, Señor, solo tu palabra, Señor, porque es la única que tiene el poder de cambiar nuestra vida, nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, queremos que tú nos hables a cada uno la porción que necesitamos, Dios. Amén, Señor. Amén. Entonces vamos a estar estudiando Volviendo al corazón del Evangelio. Y el primer mensaje que vamos a dar primer título es El mensaje que salva. El mensaje que salva. Y vamos a leer Romanos 1:16. Romanos 1:16 en la Nueva Traducción Viviente dice así: Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. En otra versión dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Hermanos, hoy en día hay mucho mensaje en el internet y de una manera motivacional. Y nosotros debemos de tener cuidado con los mensajes motivacionales. Estos mensajes, muchos de ellos no son cristocéntricos. Eso quiere decir que no todos se basan en el Evangelio de Cristo. Y debemos de tener mucho cuidado de lo que escuchamos, ¿sí? Solamente hay un mensaje, y este mensaje es el que salva. Este mensaje es el que nos confronta nuestra vida, ¿sí? La vida en Cristo Jesús no es un mensaje de filosofía. Mucha gente conoce la filosofía, le habla de una religión, pero Jesús quiere que nosotros les hablemos del mensaje de salvación a aquellos que nos conocen, el Evangelio de Cristo. Tú y yo no les vamos a hablar de ninguna filosofía, no les vamos a hablar de ningún sistema humano, les vamos a hablar de la palabra de Dios, del Evangelio de Jesucristo. Es el único mensaje que salva, ¿sí? El problema hoy en día, hermanos, no es que el mensaje de Jesús haya menguado en su poder. Si tú y yo le hablamos la palabra de Dios a las personas, tiene el poder para que esa persona pueda ser tocada por el poder de Dios. Por eso siempre tenemos que hablar de la palabra de Dios, siempre. A toda persona que le evangelicemos, tenemos que hablar de la palabra de Dios. Muchas veces podemos mencionar cosas que nos han acontecido en nuestra vida, como nuestro testimonio puede ayudar, pero lo que cambia el corazón de las personas no es nuestro testirollo. Lo que cambia las personas es la vida de Cristo. El mensaje que salva debe de ser cristocéntrico. Primera de Corintios 2, versículo 2. Dice: pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. En otra versión dice: no
porque me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El verdadero mensaje que salva, hermanos, es el que gira alrededor de Jesucristo. El mensaje que exalta las emociones y que busca agradar a las multitudes, ese no salva, hermanos, ¿eh? Ese no salva, ¿sí? El mensaje que salva es aquel que exalta a Cristo, donde le decimos a las personas que Cristo fue encarnado, fue crucificado, fue resucitado y ha sido glorificado, ¿sí? Si Cristo no es el centro de nuestro mensaje, quiero decirle que no podremos nosotros salvar a nadie. Porque lo único que salva es el mensaje de Cristo. Ese es el mensaje que salva, el mensaje que confronta. Hoy en día mucha gente dice, no, es que ya en la iglesia no les debes de hablar fuerte de pecado. ¿Cómo no? Si es la única manera de ser confrontados. Porque dice la Biblia en Romanos 3:23, porque todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa y establecida por Dios. En otra versión dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hay muchas personas que quieren un mensaje cómodo, que no les incomode, que no los confronte. Quiero decirte que si no recibimos un mensaje que nos confronte, no nos vamos a salvar. No. Aquel que no sea confrontado, aquel que no se le hable del pecado, ¿cómo se va a arrepentir? ¿Cómo se va a arrepentir? ¿Saben cuál fue el primer mensaje que Jesucristo dio en este mundo? De arrepentimiento. Y después Juan, ¿qué vino a hablar? De arrepentimiento. Todo mundo debemos de hablar de arrepentimiento. Por eso estamos aprendiendo del mensaje que salva a las personas. Ese es el mensaje que confronta. Ese es el mensaje que nos acerca a Dios. El evangelio que te dice, ¿sabes qué? Estás perdido. El evangelio que te dice, estás separado de Dios. Ese es el evangelio que te salva, hermano. ¿Sí? Porque nadie podemos salvarnos a nosotros mismos. Y eso nos confronta. Eso nos confronta. ¿Sí? Nos confronta, hermanos, pero también nos libera de la carga. ¿Cuántos tenemos cargas día con día? Llevamos cargas, ¿sí? Sobre nuestros hombros llevamos cargas. Pero ¿sabes una cosa? El mensaje que salva nos libera de esas cargas. El mensaje que salva exalta la gracia de Dios. Efesios 2, versículo 8 dice así: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. En otra versión dice, por gracia sois salvos. Por su gracia, por su misericordia, somos salvos. ¿Sí? Esta es la importancia del mensaje que salva, que no es por obras, no es por lo que tú y yo pudiéramos llegar a hacer, ni es por méritos propios, no es por tener una religión, es por tener a Jesucristo en nuestro corazón. ¿Sí? Es por su gracia. ¿Qué significa gracia? Un regalo inmerecido, un favor, algo que no merecíamos. Esa es su gracia. ¿Sí? Cristo hizo todo en la cruz y Él llevó nuestros pecados
Él pagó nuestras deudas y tomó nuestro lugar. Cuando nosotros, hermanos, hablamos de deudas y de repente estamos bien encharcados en las tarjetas y en todo, decimos amén, gloria a Dios, aleluya. Pero las deudas son más allá de lo económico. El Señor ha venido a salvarnos y nosotros tenemos que dar el mensaje de salvación a otros, porque tú y yo estamos aquí y hemos conocido al Señor y eso nos salva. Pero hay mucha gente allá afuera o que nos escucha en las transmisiones que no son salvos, que no conocen al Señor, y nosotros tenemos esa obligación y esa gran responsabilidad. ¿Cuál fue la responsabilidad que Dios nos dijo? Id y todo el mundo en predicar el evangelio. No dice nomás a nosotros, habla de todos. Por eso estamos aprendiendo de este mensaje que salva. Ahora, este mensaje que salva nos exige respuestas. ¿Qué respuesta estamos dando tú y yo a decir, voy a estar predicando a todo aquel? Porque es una decisión en nuestra vida, ¿eh? Es una decisión en decir, voy a darle respuestas a Dios y a toda la persona que yo me encuentre, le voy a hablar de Cristo. Todas las personas que tú y yo nos encontremos, debemos hablarle a Cristo. Mira, le voy a decir algo. Cuando nosotros estuvimos un tiempo en el hospital, en el centro médico en Guadalajara, y apenas acabamos de salir de estar ahí en ese hospital, y venía mi hijo y le decía, ¿ya conoces a Cristo? Y se quedaban así como diciendo, ¿este niño qué? ¿Sabes qué? Además tú fumas, ¿verdad? Le decía al enfermero. Y luego le decía al cuate, sí, deja de fumar, te vas a ir al infierno. Y de repente yo lo escuchaba, yo decía, cuando uno tiene un acercamiento a Dios, todo el tiempo debemos estar predicando, hermanos. Todo el tiempo. ¿Sí? Y no quiere decir que saliendo de aquí va a llegar y va a agarrar a bibliazos a su abuelita. No, tranquilos. Tranquilos. No, es que me dijeron que te arrepintieras, abuelita, si no te vas a ir al infierno. Vamos a ir poco a poco, con prudencia. ¿Sí? Porque el mensaje, hermanos, es arrepentíos y convertíos. ¿Sí? El evangelio de Cristo, hermanos, no se trata solo de escuchar, sino se trata de responder. Y es algo que debemos de hacer de una manera comprometida con Dios. Evangelizar a otros, sentir la carga de otros que no conocen a Dios. Tú y yo estamos aquí por alguien que nos compartió la palabra de Dios. ¿Sí o no es cierto? Por misericordia, porque vieron la manera que vivíamos y alguien dijo, no, yo le voy a ir a predicar. ¿Sí o no? Todos conocimos a Cristo de esa manera, porque alguien sintió esa carga. ¿Sí? Por eso tenemos que predicarles a todos ese mensaje que salva, ese mensaje que ayuda, ese mensaje que transforma vidas. Segunda de Corintios 5:17 dice, esto significa que todo el que pertenezca a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Nueva traducción viviente. En otra versión dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. ¿Sí? El mensaje que salva, hermanos, nos llevará a su presencia. Por eso siempre debemos de hablar de Jesucristo, predicar
a Jesucristo. Todo mundo, y hagan un experimento, si usted le pregunta a alguna persona en la calle que si conoce a Jesús, le va a decir que sí. Le va a decir que sí. Pero cuando tú le dices que si lo tiene en su corazón, dices, no, eso no sé cómo es. ¿Por qué? Porque su manera de vivir, en primera no entiende. Su manera de vivir, no sabe lo que puede Dios transformar su vida y su corazón. El evangelio que salva, hermanos, nos llevará a su presencia, pero nos transformará aquí en la tierra. ¿Qué nos transformará? Nuestro corazón. Ese mensaje que salva cambiará nuestro corazón. También cambiará nuestra manera de pensar. De decir, ¿no le han dicho a usted? No, es que ahí te tienen bien lavado el coco. No sé a qué vas tanto tiempo ahí a la iglesia. Te tienen bien lavado el coco. Ese mensaje que salva cambiará tu familia. Pero pastor, yo no veo que cambie mi familia. Bueno, es que hay que cambiar nosotros primero. Porque queremos que los demás cambien, pero tú y yo no cambiamos. Los planes de Dios, hermanos, son perfectos en nuestra vida. Y Dios quiere que tú y yo prediquemos y hablemos ese mensaje que salva. Nunca debemos de avergonzarnos del evangelio. Tú y yo no podemos ser cristianos de la secreta. ¿Ha visto esos cristianos? Cristianos de la secreta, que nadie se dé cuenta. No, hermanos. Nosotros tenemos que tener siempre el mensaje correcto. Y para eso tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios para poder hablar del mensaje que salva. No podemos hablarle a alguien de motivaciones o de emociones. Tenemos que hablarles de arrepentimiento. Hay mucha gente que hoy dice que es cristiana, pero ¿sabe una cosa? Cuando los vemos actuar o cómo se dirigen ante las personas, decimos, no, este de cristiano tiene lo que yo tengo de astronauta. Sí. El evangelio que salva, hermanos, no es opcional, es vital en nuestra vida. Juan 14:6 dice su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús no dijo, yo soy una opción o yo soy una alternativa. Eso no dijo. La palabra es muy clara, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él fue muy claro. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, ¿sí? Así que sin Cristo, escuche bien, sin Cristo no hay salvación, sin Cristo no hay perdón, sin Cristo no hay vida eterna, ¿sí? Mucha gente podrá tener religión, se les respeta, pero si no tienen a Cristo, no tendrán vida eterna. Pueden tener muchos años en la iglesia, pero ¿saben una cosa? Si no tienen a Cristo, están perdidos, aunque vengan a la iglesia. El mensaje que salva, hermanos, nos incomoda, nos duele muchas veces. Hace mucho tiempo expresé yo aquí en este púlpito
que la Biblia nos educa. Pero es que usted lo expresó, sí. Me dije, está diciendo que yo soy un maleducado. No, espéreme. Cada quien se pone los sacos que quiere. Nosotros no podemos hablar por cosas que se nos ocurrieron. Tenemos que hablar lo que la Biblia dice, hermanos. Y el mensaje que salva, hermanos, nos confronta fuerte. Nos confronta, ¿sí? El verdadero evangelio nos confronta. El verdadero evangelio nos sacude. El verdadero evangelio nos exhibe, ¿sí? El verdadero evangelio no nos apapacha el pecado, sino lo confronta cuando estamos mal. Hay muchos que dicen, no, es que no juzgues, porque Dios es amor. Pero Dios es santo. Dice la Biblia, por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. ¿Dice acaso algunos pecaron? Dice todos pecaron. Así es que estamos metidos todos, hermanos. Y como digo yo, hasta el tronco estamos metidos. El problema que el hombre está experimentando es que no predica, no habla del evangelio en donde quiera que está. Nosotros tenemos que estar hablando todo el tiempo del evangelio, del evangelio. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón hablará nuestra boca. De lo que esté lleno en nuestro corazón, de eso hablará nuestra boca. La gente hoy necesita que le hables de dinero, de éxito y de salud. ¿Y sabes una cosa? La gente está contenta. Pero cuando nosotros le hablamos de salvación, de ese mensaje que salva, y sabes una cosa, a la gente le dicen que si conoce a Cristo tendrá mucho dinero, y todo mundo, gloria a Dios, amén, aleluya. Pero luego vamos a la escritura cuando dice, en el mundo tendrás aflicciones, y entonces dices, ya no me gusta, ya no me gusta. Mucha gente tendrá mucho dinero, pero si no tiene a Cristo, está vacío. Mucha gente tendrá mucho éxito, pero estará perdido. Puedes tener todo y no tener a Dios, que es lo más importante. Marcos 8:36. Marcos 8:36 dice, ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado,
el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Hermanos, ¿de qué servirá ganar todo el mundo si perdiéramos nuestra alma? Por eso debemos de hablarles siempre a las personas del mensaje que salva. Hermanos, el mensaje que salva, el mensaje de la cruz, no fue por una decoración, fue por una sustitución. Porque Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. Estamos entendidos de eso, ¿verdad? Entonces, cuando les hablemos a las personas de Cristo, debemos de hablarles de ese mensaje que salva. Ese mensaje que Jesús tomó el lugar de nosotros en la cruz del Calvario. Dice Isaías 53, versículo 5. Isaías 53, 5 dice: pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. O sea, Él tomó nuestro lugar, hermanos, en la cruz. Fue una sustitución. Cristo no murió como mártir, no murió como víctima, murió sustituyendo nuestro lugar. Tomó nuestro lugar, cargó nuestro pecado, pagó nuestra deuda. Lo que nosotros merecíamos, Él lo recibió. Él se dio por amor a nosotros. Así que sin arrepentimiento, hermanos, no hay salvación. Hechos 3:19 dice: arrepentíos y convertíos. Hechos 3:19 dice: ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Hermanos, cuando nosotros enseñamos a otros a que se arrepientan de sus pecados, Jesús es el único que puede limpiarnos de toda nuestra maldad, el único que puede perdonar nuestros pecados. Y no nomás eso, hermanos, sino borrar nuestros pecados. El único que viene a recordar nuestros pecados pasados, ¿sabe quién es? Satanás. Porque el Señor no solo perdona nuestros pecados, sino borra nuestros pecados. Borra nuestros pecados. ¿Sí? Hoy tenemos que entender que si nosotros se nos predica un evangelio, debe de aumentar nuestro compromiso con Dios. Debe haber un cambio significativo en nuestra vida de lo que hacías antes y lo que hoy somos.
debe de haber una rendición a Dios plenamente. El evangelio, el mensaje que salva, hermanos, exige de nuestra vida tomar decisiones. Arrepentimiento viene de una palabra que es metanoia, que significa cambio de dirección. Entonces, es dar vuelta y tomar el rumbo adecuado. Si ibas en una dirección que estabas equivocándote, entonces cuando damos ese mensaje que salva, ese mensaje que nos confronta, entonces cambiamos de dirección y decimos, voy ya por este rumbo. Entender el mensaje que salva es abandonar el pecado. No quiere decir que no nos vamos a equivocar, pero dice el Señor que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Cuando tú y yo cometemos un error o pecamos, el Señor está ahí y ¿qué nos dice? Arrepiéntete, pide perdón. Y eso es lo que Dios hace, hermanos. Eso es lo que hace cuando nosotros les damos ese mensaje que salva, ¿sí? Rendir nuestra vida a Cristo es lo que debemos enseñar a las personas, que se rindan a Él, que se rindan, que le digan, Señor, perdóname. Pero hay muchas personas que le dicen, Señor, perdóname, pero siguen igual. Es como aquel que le gusta tomar y de repente toma y cuando está tomado de repente como que llora y no dice, ya no lo vuelvo a hacer y ya no lo vuelvo a hacer y a otro día anda mal. Y en el primer lugar que ve otra vez, dice, no, está haciendo mucho calor. Y empiezan otra vez. Y siguen igual o peor. La Biblia es muy clara cuando dice que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. No podemos ir con rodeos. Porque hay congregaciones que dicen, no, pues nomás bájale el volumen. Nomás toma más poquito. Pues no, ¿cómo? ¿Cómo que nomás toma más poquito? El borracho con mucho o poco es borracho. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Lo llevo a ver 2 Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5, versículo 17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Hermanos, es importante que cuando le prediquemos a alguien del mensaje que salva, le hagamos saber que debemos de ser una nueva criatura en Cristo. ¿Y sabe qué? Por eso es indispensable siempre hablar del mensaje que salva a las personas. Porque donde está Cristo, hermanos, hay transformación. Donde está Cristo hay cambio. Donde está Cristo hay evidencia. Si Cristo está en tu corazón, se notará la diferencia. ¿Sí? Ahora, no estamos hablando de perfección inmediata. No. Estamos hablando de una nueva dirección, ¿sí? Si alguien dice, conocí a Cristo, pero sigue igual que antes, algo está mal. Algo está muy mal.
Por eso tenemos que tener cuidado, hermanos. Tenemos que tener cuidado de nosotros siempre hacer las cosas de una manera cristocéntrica, ¿sí? Porque hoy en día hay mucho mensaje alterado. Preste con atención. Hay aún dentro de púlpitos, hay palabra de Dios alterada. Un evangelio sin cruz, un cristianismo sin arrepentimiento, una fe sin compromiso. Y esto, hermanos, producirá una generación que está engañada. Muchas personas que aún piensan que estar bien con Dios, pero si no nacen de nuevo, si no dan evidencia de que recibieron ese mensaje que salva, entonces tenemos que tener cuidado. Le leo Gálatas 1, versículo 8. Gálatas 1. Dice, si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente a la que nosotros hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Dice en otra versión, si alguno os predica diferente evangelio, sea anatema. Hermanos, el origen del mensaje que salva no viene de ningún hombre, viene del centro de la palabra de Dios. El evangelio de Cristo, hermanos, nació en el corazón de Dios. Todos los libros que se escribieron de la palabra de Dios, los 66 libros de la palabra de Dios, están de una manera cristocéntrica. Todos los libros, desde Génesis a Apocalipsis, ¿sí? Todo nació en el corazón de Dios, en que fuera un mensaje eterno, en que fuera un plan divino, ¿sí? Y todo esto fue de una iniciativa celestial. El hombre debe de aprender a buscar a Dios, porque desde el Génesis, cuando el hombre cayó, Dios tenía preparado un plan de redención. Por un hombre el pecado entró a este mundo. Romanos 5, versículo 12. Romanos 5, versículo 12. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Y si se fija, aquí habla de Adán. Mucha gente dice, no, es que la regó fue Eva. La responsabilidad era de Adán. Y aquí dice muy claro, cuando Adán pecó, el pecado entró al mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. El hombre, en el pecado de Adán, el hombre murió
espiritualmente. Se separó de Dios. El hombre nace siendo esclavo del pecado. Y el hombre no tiene la capacidad de salvarse. Y escuche bien esto para los que anotan. No es un problema de conducta, sino de la naturaleza caída. Nacemos con pecado, hermanos. Nacemos con pecado. Y déjenme más decirle algo. Cuando nace un niño, niño o niña, la que nazca, cuando nace y empieza a crecer, ¿quién le enseñó a hacer malas cosas? ¿Se ha puesto a pensar eso? ¿Quién le enseñó a desgreñar a otro, a golpear? ¿Quién le enseñó eso? ¿La mamá? ¿El papá? No, ¿verdad? ¿A qué les enseñamos a nuestros hijos? A obedecer, a respetar, a esto. O sea, el pecado estaba por naturaleza en las personas. Entonces, por eso estamos enseñando de obedecer. Y a nuestros hijos desde pequeños, ¿qué les enseñamos a hacer? Que obedezcan, que respeten, que todo. ¿Sí me da a entender? Entonces, es un proceso, hermanos, de hablarles a nuestra familia de este mensaje que salva. Porque la salvación, hermanos, no se hereda, ¿eh? Si tu abuelita está en la presencia de Dios, o tu mamá, o tu papá, y que tú digas, no, pues yo también me voy allá con ellos, no es garantía. La salvación es personal, no se hereda la salvación. Entonces, mucha gente dice, no, pero es que era buena persona. ¿Se ha oído eso? Y más en un sepelio, ¿verdad? No, hombre, este era un ángel. Y el cuate era de lo peor. ¿Me entiende usted? No podemos engañarnos, hermanos. Por eso tenemos que predicar a las personas del mensaje que salva. ¿Sabes qué, tío? Yo te quiero mucho, pero si no dejas el alcohol, si no dejas eso, te vas a ir al infierno. ¿Para que le calcules? ¿Sí? ¿Me entiende usted? No podemos andar a medias. Ahora, yo sé que todo en orden y con mucho respeto, con mucha prudencia y todo, pero tenemos que predicarles. Si realmente amamos a nuestra familia, hermanos, predíqueles el mensaje que salva. Si no te arrepientes de esas mentirotas que te avientas, te vas a ir al infierno. Si no dejas de hacer esto y esto y esto, y tienes una lista de cosas, ¿verdad? Tenemos que enseñar a las personas del mensaje que salva. Y sabe una cosa, el pecado tiene consecuencias. Vaya conmigo a Romanos 6:23, ahí más adelante. Romanos 6, el que sigue. 6:23. Vamos rumbo al final. Dice, pues la paga que deje el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo, nuestro Señor Jesucristo. La paga del pecado es muerte, hermanos. El pecado no es un error. El pecado no es una debilidad. El pecado no es un accidente. El pecado ha sido la rebelión contra Dios. Y el pecado tiene consecuencias, hermanos. Y por eso tenemos que predicar este mensaje que salva a las personas. ¿Por qué? Porque si están en pecado, tendrán muerte espiritual, tendrán una condena eterna. Estarán separados totalmente de Dios. Eso casi hoy no se predica. No le hables a la iglesia directamente porque se pueden ir de la iglesia si les hablas directo. El hablar del mensaje que salva, hermanos, es hablar del mensaje
de la cruz. Vaya conmigo, 1 de Corintios 1:18. 1:18. En algunas Biblias dice ahí la sabiduría de Dios como título. El mensaje de la cruz, dice el 18, es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero para nosotros que vamos en camino a la salvación sabemos que es el poder mismo de Dios. Para muchos hermanos, para muchos, el hablar del mensaje que salva es una locura. La cruz es ofensiva para el orgullo. La cruz incomoda el pecado. La cruz es incomprensible para el mundo. Pero la cruz para nosotros es el centro del mensaje que salva. En la cruz, hermanos, ocurrió algo grande que fue para salvación de toda la humanidad. Ocurrió justicia, misericordia, amor y todo en la cruz del Calvario. Cristo fue tratado como pecador sin serlo. Cargó lo que nosotros hicimos, pagó lo que tú y yo debíamos. Segunda de Corintios 5, versículo 21. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Ese es el mensaje que salva. La respuesta de nosotros como hombres y mujeres de esta tierra es mostrar arrepentimiento genuino. Muchos que tú y yo conocemos necesitan este mensaje que salva. Si tú y yo no les hablamos de la palabra de Dios a estas personas que conocemos, y los primeros en nuestra familia, se van a perder. Se van a perder. Y nosotros tenemos que hablarles de Cristo. Escúcheme bien, aunque nos rechacen, aunque pensamos que no produce efecto lo que les decimos, pero ¿sabes una cosa? Dice la Biblia que la palabra nunca regresará vacía. Entonces tú y yo debemos de predicarles el evangelio que salva. Aunque pienses que no te escuchan, aunque hagan lo contrario, pero que de nosotros no quede, hermanos. Que cuando el Señor nos pida cuentas un día, Señor, yo les prediqué, yo les dije tu palabra, pero ellos no quisieron entender. Por eso estamos dejando evidencia. Tenemos que dejar evidencia de que tú y yo les demos el mensaje que salva a nuestra familia. Y que no quede de nosotros. Porque ¿saben una cosa, hermanos? Un día estos estuches que tenemos ya no los vamos a tener. Y
el día que el Señor nos llame a su presencia, ¿qué van a poder decir aquellos que estuvieron cerca de nosotros? Tenemos que llevar a todos aquellos que conozcamos a confrontarlos a la palabra de Dios, a llamarlos a que tengan una vida que los transforme. Dice la Biblia: por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos? Mucha gente vive engañada, hermanos. Piensan que los frutos son económicos o piensan que son por hacer cosas para Dios. No, no, no. Los frutos que habla la palabra de Dios es el amor, el primero, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la templanza, la mansedumbre. Todo eso viene en la palabra de Dios. Por medio de eso seremos conocidos, por el amor, por la misericordia. Ahora, ¿es visible tu arrepentimiento con Dios? ¿Tu compromiso con Dios es visible? ¿Tu familia o nuestra familia qué dice de nosotros? ¿De cómo nos desenvolvemos con ellos? ¿O nomás somos cristianos los domingos? ¿Y entre semana? Debemos de tener cuidado, hermanos. Porque mucha gente podrá venir a la iglesia y no va a vivir con un corazón arrepentido, El fin de semana, gloria a Dios, aleluya, y entre semana el chunta, chunta, chun. Con cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. La salvación del Señor, hermanos, no puede ser invisible. Tenemos que dar evidencia de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, en nuestro corazón. Cuando Cristo viene, estoy concluyendo, cuando Cristo viene a nuestro corazón, cambian nuestros anhelos, nuestros deseos. Mire, que el Señor nos encuentre trabajando en la raya. Cambia nuestras prioridades, cambia nuestra manera de vivir, no en una perfección, pero sí transformando. Hoy hay un engaño dentro de mucha gente que se dice ser cristiana, pensando que es salva, pero no es transformada. Le leo segunda de Timoteo 4, el versículo 3. Desde el versículo 2 le voy a leer. Dice: predica la palabra de Dios. Y eso subráyelo. Predica la palabra de Dios. Mantente preparado. Sea o no el tiempo oportuno. Fíjense lo que dice ahí: corrige, reprende, anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo que la gente no escuchará más la sólida y la sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan a sus oídos, se mueran de oír. Y fíjense lo que dice el 4: rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Hermanos, eso es bien peligroso. Bien peligroso. Tú y yo debemos de mantenernos predicándoles el mensaje que salva. ¿Sabes por qué pasa esto? Porque muchos quieren llenar lugares,
que estén abarrotados de gente, pero que no sea gente transformada. No queremos eso. Dios nos lleva, hermanos, a un llamado urgente, que prediquemos el mensaje de salvación, el mensaje que salva. Hoy es el día de salvación para aquellos que están cerca de nosotros. No para mañana, no para después. Hoy es el día. No es para cuando tengamos tiempo, es para hoy. Porque muchos no tienen asegurado el mañana. No sabremos el mañana si vendrá. No sabemos, hermanos, cuándo sea el último día que estemos en este mundo. Este mensaje que salva, hermanos, no se adapta a ninguna cultura. No se suaviza por agradar a las personas. No queramos que el tiempo cambie a las personas. Hermano, el tiempo no va a cambiar a nadie. Ese con el tiempo, pastor, espérese, con el tiempo esto va a cambiar. No es así. Tú y yo debemos de primero evaluarnos y decir, ¿soy nacido de nuevo realmente? ¿Hay evidencia de Cristo en mi vida? ¿O solo tenemos una apariencia de piedad? Una apariencia de cristiano. Es más, nos desenvolvemos como tales y decimos y hablamos y comentamos y amén, Dios y aleluya, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Dice el Señor, no todo lo que me dice Señor estará conmigo. Hermanos, esto es serio. Necesitamos predicar el mensaje que salva. Dios quiere traer una convicción profunda y despertar a aquel corazón que esté dormido, despertarlo. Y que nos levantemos a predicarles a nuestra familia. No solo con palabras, sino con el ejemplo. Con misericordia, con amor, con prudencia. El evangelio, hermanos, no es suave. El evangelio no es para darnos una palmadita. No, no es cómodo. Nos confronta. Tampoco es popular. Ese mensaje que salva, hermanos, no es para entretener a las personas, no es para tener una charla, sino es para enseñar a las personas a que rindan su vida. No importa el tiempo que te tardes dando el mensaje a tu familia, hermanos. No se cansen, no nos cansemos. Prediquémosles todo el tiempo, prediquémosles todo el tiempo. Te van a decir, no hombre, es que eres bien religioso, ya párale, ya. Pero aún, hermanos, callando les predicamos. Porque cuando tú y yo callamos, ¿qué crees? Dios habla por nosotros. Si alguien te ofende cuando le predicas, déjalo a Dios. Déjale a Dios tu causa. Hoy más que nunca, hermanos, necesitamos dar este mensaje que salva a aquellos que están cerca de nosotros. Hoy más que nunca necesitamos enseñar el verdadero mensaje puro de Cristo, de la cruz, del arrepentimiento, de la gracia, de la transformación. Hermanos, esto no es un evangelio económico. Esto no es un evangelio diluido.
Estamos hablando del mensaje que salva, que transforma. Hoy no podemos entretener a una persona dándole un evangelio que le diga que todo le saldrá bien y que no tendrá problemas. No, no, hermanos, no es así. Quizás este mensaje que salva nadie lo querrá escuchar, pero sabes una cosa, es el único que puede salvarnos. Este mensaje que salva, hermanos, no es motivacional. Todo esto es el poder de Dios para salvación de nuestra vida. El evangelio de Cristo no es una opción, hermanos. Es el todo en nuestra vida. Es la muestra de una relación restaurada entre Él y nosotros. Es una transformación. El evangelio no solo mejora al hombre, sino lo transforma. Por eso debemos de darle siempre el mensaje que salva. Amén. Incline su rostro, vamos a orar. Siempre queremos predicar de tu palabra a aquellos que te conocemos, Señor. Ayúdanos, Señor. Llénanos de tu presencia cada día, Señor. Ayúdanos, Señor. Trae convicción. Hoy entendemos, Señor, que tu evangelio no es cualquier mensaje. Es el poder para salvar, restaurar y transformar. Trae convicción en nuestra vida, trae arrepentimiento. Y revélate tú, mi Dios, en cada corazón que nos escucha en esta tarde, Señor. Ayúdanos, Señor. La Biblia dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Ríndete al Señor y siempre predícales a tu familia el mensaje de Jesús. Este mensaje que salva, mensaje que los hará un día que estén en su presencia. En el nombre de Cristo Jesús, guarda a cada uno de los que estamos aquí. Síguenos llenando, Señor. Síguenos guiando, Señor, en obedecerte, Señor, para volver al centro de tu evangelio, Señor. Todo el mensaje que hablemos lo haremos cristocéntrico, Señor. Cuida nuestras motivaciones de nuestro corazón y que siempre lo hagamos para tu gloria, para tu honra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por cada uno de los que están aquí, los que no pudieron venir también. Guárdalos y protégelos, Señor, en este tiempo de este puente que pasó. Los que no vinieron, Señor, guárdalos y protégelos, Señor. Ponemos en tus manos a todas las familias que están aquí, las que no pudieron venir y las que nos escuchan en el internet también, Señor. Los ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, que el Señor le bendiga y dile a la persona que tiene junto a usted: siempre predica el mensaje que salva. Que Dios le bendiga.